¿Qué es el contrato de transporte aéreo en Ecuador? Según el artículo 1216 del Código de Comercio, se considera contrato de transporte aéreo el convenio por el cual el transportador o porteador se obliga por cierto precio, alquiler o flete a conducir o llevar de un lugar a otro por vía aérea a personas, animales o cosas. Es decir, que en este tipo de contrato podemos encontrar una obligación de hacer. En cuanto a los elementos que intervienen, en primer lugar tenemos al transportador, que para efectos del Código de Comercio se refiere a toda empresa que realiza servicios de transporte aéreo y que tiene las debidas concesiones o permisos para operar, como por ejemplo Avianca, LATAM o Aero Regional, entre otras. Por otra parte, el usuario, que es la persona natural o jurídica que va a acceder a los servicios de transporte aéreo. El objeto de este contrato, en este caso, se refiere a las personas, animales o cosas, siendo la motivación aquel, siendo la causa lícita aquella motivación por la cual una persona natural o jurídica accede a los servicios de transporte aéreo, que puede ser por negocios, por trabajo o por turismo. Algunas características esenciales de este contrato. En primer lugar, el propietario. El propietario de una aeronave es aquella persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre matriculada en el Registro Aeronáutico Nacional. El contrato de transporte aéreo se divide en interno o doméstico y en internacional. Sobre el contrato interno o doméstico, se refiere a todo transporte en el cual el lugar de partida y el lugar de finalización se encuentran situados dentro del territorio nacional, como por ejemplo un viaje que se realiza desde la ciudad de Quito y que finaliza en la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, el transporte internacional se considera tres situaciones. En primer lugar, cuando el lugar de partida y el lugar de destino están situados en territorio de dos estados diferentes, como por ejemplo un viaje que inicia en Estados Unidos y que finaliza en Ecuador, y viceversa, un viaje que inicia en Ecuador y que va a finalizar en cualquier país fuera del territorio nacional. También se considera al transporte internacional cuando el lugar de partida y de destino están situados en territorio de un mismo estado, estando previstos uno o más aterrizajes en territorio de otro estado, como por ejemplo un viaje que inicia en la ciudad de Guayaquil y finaliza en la ciudad de Quito, pero antes de finalizar tiene que hacer una escala en la ciudad de Bogotá. Finalmente se considera transporte internacional cuando la aeronave está matriculada en otro estado. El transporte aéreo internacional se va a regir por las normas comunitarias andinas de la materia, por los instrumentos internacionales que se encuentran ratificados por el Ecuador, por las leyes especiales en materia aeronáutica y a falta de esto se va a regir por los principios establecidos en el Código de Comercio y sus reglamentos. Por otro lado, el transporte interno se rige bajo las disposiciones especiales en materia de aeronáutica, por las disposiciones del presente código y supletoriamente a lo que prescriba el código con respecto al transporte marítimo o terrestre. En cuanto al transporte de pasajeros, el artículo 1226 del Código de Comercio señala que el transportador tiene la obligación de expedir por cualquier medio, ya sea físico o electrónico, un boleto de pasaje aéreo, el mismo que va a ser suficiente para la celebración del contrato. En caso de que el transportador admita al pasajero sin haber emitido el boleto, se considerará de igual manera la existencia de este contrato y con todas las obligaciones y responsabilidades que correspondan. Lo que tiene que incluir un boleto de pasaje aéreo es lo siguiente. Debe incluir el número de orden, el nombre y dirección de los transportadores, así como el nombre y apellido de la persona usuaria, el código de tarifa aplicada, el punto de partida y el punto de finalización, la fecha y hora de iniciación del viaje y el peso y piezas del equipaje permitido. Cuando el viaje se suspenda por causas de fuerza mayor
o por caso fortuito debidamente comprobados, como puede ser algún imprevisto en cuanto al cambio climático. El transportador quedará liberado de toda responsabilidad siempre y cuando devuelva el precio del pasaje pagado por el pasajero, así como también si el viaje se interrumpe por las mismas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el transportador está obligado a efectuar el transporte del pasajero y equipaje por su cuenta, utilizando el medio más rápido posible hasta dejarlos en su destino, a menos que los pasajeros opten por el reembolso económico. El transportador queda facultado para excluir del transporte a cualquier pasajero que por causa de enfermedad u otras circunstancias constituya un peligro para la aeronave o para sus ocupantes, como por ejemplo una persona que se encuentra en estado de ebriedad o en estado etílico, así como también una persona que tenga una enfermedad muy contagiosa y que no se encuentre debidamente controlada. Al suponer un riesgo para los demás pasajeros, el transportador puede excluirlo. En cuanto al equipaje, el artículo 1233 menciona que el transportador está obligado, conjuntamente con los pasajeros, a transportar su equipaje con los límites de peso y volumen que se determinan en el contrato. El transportador responderá únicamente a la pérdida, sustracción o deterioro del equipaje que se haya entregado durante su custodia. El transportador de equipaje tiene la obligación de expedir un talón en doble ejemplar, uno para el transportador y otro para el pasajero. La recepción del equipaje por parte del pasajero una vez finalizado el viaje y sin protesta alguna implica la renuncia de toda reclamación posterior. Si el transportador acepta el equipaje sin expedir el talón correspondiente, también se va a admitir la existencia de un contrato y las obligaciones a cargo del transportador. El talón de equipaje debe contener, en primer lugar, el número de boleto del pasaje, el lugar y fecha de partida y de destino, el peso y cantidad de los bultos, el monto del valor declarado y las indicaciones de que la entrega del equipaje se debe realizar al pasajero contra entrega del talón o, en su defecto, si es que existe alguna autorización expresa para que reciba otra persona. Y eso sería todo en cuanto al transporte aéreo. Muchas gracias por haberme escuchado.